Buenas noches, este es un espacio de socialización entre compañeros, en el cual buscamos compartir y charlar un poco sobre lo aprendido durante la salida de campo, de la materia de geografía rural. Para propiciar el espacio, traemos como invitado a Eric Barreto, compañero de la licenciatura, que pues nos va a hacer unas preguntas acerca de la salida. Entonces, bienvenido, compañero Eric. Qué grato Hola, tenerlo por buenas aquí. noches. Gracias por su invitación. Muy grato estar aquí, pues, investigando y siendo parte de esta socialización sobre ese trabajo tan bonito que hicieron y sobre esa salida tan bonita. Entonces, bueno, para empezar, ¿me podrían indicar precisamente en qué lugar se encontraban y qué nos pueden decir sobre ese territorio? Bueno, muy buenas noches, me presento, soy Paula. Bueno, sobre la salida de campo puedo decir que se dio en Líbano, Tolima, y sobre ese territorio, pues desde la parte geográfica se puede comprender que esta es un área de 2091 kilómetros cuadrados que limita al norte con Armero, al occidente con Murillo, al oriente con Lérida y Santa Isabel. Líbano comprende con un total de 76 veredas y nosotros nos encontrábamos precisamente en la vereda del Tesoro. Además de ello, cabe resaltar que se encuentra ubicado en la cordillera central y debido a su ubicación geográfica, se dan varios factores en el territorio bastante interesantes, como la caracterización, en la cual este contiene rocas de origen volcánico y sus suelos son oxisoles. Es decir, que cuenta con suelos que se dan en zonas cálidas húmedas y a su vez, dadas a su vez por sus condiciones de ceniza volcánica, se permite un buen drenaje interno, una buena capacidad de retención de humedad y una buena estabilidad estructural, lo cual permite que se dé el cultivo del café, pero pues además del café como predominante, también digamos que está la siembra del plátano, el limón y la guayaba. No sé qué Ok, quisiera compartir mi compañero David. Bueno, pues yo creo que es importante, digamos, hablar un poquito sobre la historia, que algo muy interesante que sucedió en el territorio de Líbano, ¿no? Yo creo que, bueno, pues esto específicamente es sobre los bolcheviques del Líbano. Digamos que sobre esto cabe mencionar que desde que empiezan a difundirse, digamos, estas ideas socialistas venidas de la revolución bolchevique en Rusia y empiezan a distribuirse por las diferentes zonas del municipio, estas ideas, ¿no? Estas ideas socialistas se empiezan a difundir también por el resto de países, por el resto del país y pues llegan a tener tal fuerza que de mano de sindicalistas y dirigentes políticos se funda el PSR, que influenciado por la propaganda venida de Rusia, instigaban a los ideales de la liberación del trabajador y un levantamiento armado a nivel nacional. Entonces, pues el 29 de julio de 1929 se había organizado una revuelta, y era en el Líbano por el zapatero Pedro Narváez y que tendría manifestaciones contundentes a nivel nacional y en la que los campesinos y trabajadores estarían, digamos, fuertemente involucrados. El carácter aislado geográficamente del Líbano impidió que la cancelación de dicha operación llegara a oídos de Narváez, quien siguió adelante con lo previsto para ese día y que no resultó como esperaba. Entonces, pues recibieron una fuerte represión militar y una contención que les debilitó y disolvió prontamente, pero que no logró erradicar el movimiento que se empezó a gestar. Se dice que los bolcheviques del Líbano fueron pues la primera manifestación del movimiento de corte marxista en América Latina, y los descendientes de las dinámicas sociales que se dieron en esta zona a raíz de las relaciones sociales desiguales y a la creciente brecha económica de la clase mostraron tanto las inconformidades de una clase obrera como el crecimiento de la economía nacional por el café y basada en estas lógicas desiguales que, con el tiempo y a pesar de las luchas, no desaparecían, sino que se acentuaban. Entonces, digamos que eso es lo importante que quería resaltar de la historia del territorio aliado. ok, Entonces, pues, muy interesantes sus, digo, bueno, muy interesantes sus aportes acerca de la caracterización, si se quiere, del territorio del Líbano, pero ahora me gustaría saber más acerca de la salida, ¿no? En principio, ¿qué expectativas tenían ustedes acerca de lo que iba a ser
esta salida pedagógica? Bueno, eso yo. Yo creo que inicialmente las expectativas eran bajas. ¿Por qué? Porque veníamos de que nos cancelaran una salida a partir del paro armado, ¿no? Que ocurrió hace poco. Entonces, que es que bueno, esa estaba destinada para el Sucre, ¿no? Para el departamento del Sucre. Entonces, pues, digamos que estábamos un poco, o por lo menos yo estaba un poco decepcionado por ese impasse. Pero digamos que ya, digamos, más poco a poco el profesor, digamos que fue gestando la otra salida. Y yo creo que nos fue animando, el profe nos fue animando con el orden, digamos, nos explicaba qué era y a dónde es que teníamos que ir por parte de la salida. Y pues al final, digamos que inicié con una expectativa baja, pero terminé llegando con una expectativa alta al municipio. Entonces, digamos que esa era mi expectativa. Sí, a mí me pasó algo muy similar, digamos que inicié con unas expectativas, pues más que expectativas fue como con temor, demasiado temor porque pues para la anterior salida nos estábamos preparando, habíamos hecho unos talleres que de igual manera no se le perdió como la manera de hacer porque pues al final de cuentas fueron fundamentales, digamos que para comprender el espacio en el que nos encontrábamos y las dinámicas que se daban en este mismo. Pero pues a la hora de encontrarnos ya en el espacio todo fue totalmente diferente. También pues relacionándolo a lo que había mencionado desde el inicio, que era sobre los temores, a mí lo que me pasó personalmente era que pues vivía con el miedo de no poder enseñar o pues tenía miedo de enseñar mal las cosas, porque pues como todo fue tan rápido, tan repentino, pero creo que aún así logramos aprender grandes cosas, tanto en el aula, como en la preparación de los materiales para llevar al territorio y trabajar con los niños, que fue bastante importante, como ya estando allá en acción. Y Ok, pues, ahí. Yo creo que tengo que resaltar que a mí me sucedió. Yo nunca había estado en esa parte del Tolima y esperaba que fuera un lugar, pues, como es en general todo Tolima. Así como, bueno, buena parte del Tolima que es todo planito. Entonces, yo esperaba que fuera así muy llano el terreno y no, me encontré con un terreno así muy montañoso, bastante sembrado. Bueno, pues, o sea, se ve bonito, pero pues sabemos, digamos, la problemática del monocultivo que puede ser el café, ¿no? Pero digamos, aún así era un territorio muy bonito. Yo creo que eso también hacía parte de la expectativa que yo tenía porque no sabía a qué lugar íbamos a llegar, ¿no? También, digamos, la expectativa de la vereda, yo creo que, bueno, eso yo creo que lo respondo en la siguiente pregunta. ok, sí, la siguiente pregunta precisamente iba un poquito eh, con el objetivo de reconocer qué aspectos ustedes podían contrastar entre lo que esperaban y lo que ya vivieron. Creo que ya lo contestaron un poquito, pero no sé si podrían agregar algo más frente a eso, tipo, ¿qué expectativas tenían y qué les terminó como sorprendiendo de que no era como lo imaginaban? Dale, Paula. Bueno, pues a mí me gustaría resaltar que aunque pues ya habíamos estudiado un poco sobre la geografía del lugar, sobre el clima y demás, pues como lo menciona David, pues cuando nos mencionan Tolima, pues yo me imaginé un lugar cálido y de hecho yo ya había hecho mis maletas preparadas para un lugar cálido cuando tipo 8 o 9 de la noche llega un mensaje diciendo no, que lleven chaqueta, que se abriguen, que esto, que lo otro, fue como un choque muy grande. Y pues yo también me imaginaba, o sea, no sé por qué tenía la concepción de la vereda, algo así como un pueblito cercano de Bogotá, dentro de la ignorancia como tal, pues cabía como eso. Y pues cuando llegué fue un choque total. Y al llegar, pues sí, sigo con el tema de los temores de, ¿será que yo sí soy capaz de subir esto, de hacer lo otro? Pero pues digamos que entre la expectativa y la realidad fue que en realidad logré hacer cosas que nunca antes había pensado que podría hacer, como el hecho de haber subido una montaña, el hecho de poder llegar a la casa de la profesora Carolina y no haberme desmayado, pues no sé, del cansancio o algo por el estilo. Entonces, digamos que fue una experiencia bastante interesante y bonita y de muchos
aprendizajes por todas partes, porque es que desde el momento en el que llegamos, en el momento en el que empezamos a subir, y también digamos que esto ya iría más ligado como entre las geografías humanas, digamos como la relación de mi cuerpo, de mi ser dentro del territorio, y digamos es como eso que me acuerdo muy bien iniciando la carrera, que Felipe, el profesor Felipe Castellanos nos decía como es que una cosa es leer sobre el territorio y otra cosa ya es tu verte allí subiendo, y qué es la subida y qué es la bajada y cómo tú determinas o entiendes que es ese espacio en el que te encuentras. Digamos que qué puedo, digamos, contrarrestar. Yo creo que, como decía, me esperaba un territorio muy distinto, encontré algo muy bonito, se veía muy lindo. Y algo que no esperaba era la manera, o sea, no me imaginé llegar, o sea, yo pensé que íbamos a llegar en el bus o sea, inicialmente, ¿no? Cuando no sabíamos cómo, cuando el profesor no nos había explicado todo el trayecto, ¿no? Pero yo pensaba que íbamos a llegar en bus hasta la vereda, cosa que no fue así, o sea, nos encontramos con un territorio con unas vías muy, muy precarias para llegar a la vereda del tesoro, ¿no? Y pues fue necesario ir en jeep. Creo que eso fue una experiencia chévere, nunca lo había hecho, nunca había ido así, o sea, sí me había montado un carro de esos antes, pero nunca me había montado, digamos, así agarrado desde afuera. Yo creo que fue chévere, una manera distinta de apreciar el recorrido, yo creo. Digamos que otra expectativa que yo tenía era, bueno, con los chicos del colegio, yo me esperaba personas un poco más tímidas, un poco más, no sé, eh, ¿cómo decirlo? Más similares a lo que uno se encuentra normalmente en la ciudad, ¿no? Personas que están un poco muy cerradas, más en su cuento, individualizadas, y no, o sea, me encuentro con personas bastante abiertas, con personas que están dispuestas, digamos, a recibirlo a uno con los brazos abiertos, porque pues apenas llegamos al colegio, pues inmediatamente nos vincularon a un ejercicio que estaban haciendo muy bonito, que era la Junta de Acción Comunal, si no estoy mal, que estaban ahí, ¿no? Que se estaban reuniendo en ese preciso momento. Estaban dialogando sobre unas problemáticas y unas delegaciones que y pues tuvimos la dicha de poder, digamos, conocer a algunas personas de la vereda que, digamos, expresaron de una u otra forma también cómo estaban viviendo, cuáles eran sus problemáticas, en fin, y pues se presentaron, ¿no? También digamos que algunos estudiantes también tuvieron la oportunidad de presentarse y creo que fue una interacción bonita, creo que fue una interacción chévere. Aparte de eso, digamos que a lo largo también de la salida, igual que como no nos quedamos solamente ahí en la vereda sino otra cosa que a mí me gustó mucho y que no esperaba de la salida era el Museo del Río Magdalena. Yo creo que ese museo fue algo muy, muy, muy bueno. Creo que me dejó bastante impactado y estoy seguro que voy a volver porque la forma en la que el director, que ahorita no me acuerdo el nombre del director, nos narraba y nos hacía la exposición fue de una forma muy, muy apasionada. Quedé bastante cautivado con esa exposición porque lo hacían de una manera, o sea, la exposición estaba de una manera muy temática y fue muy chévere, o sea, nunca había visto una exposición tan bonita, tan organizada, tan chévere. Eh, entonces, digamos que eso fue, digamos, como lo que más puedo resaltar también de la expectativa, porque no sabía, nunca había, digamos, entrado a ese museo, ¿no? A pesar de que, pues, paradójicamente no sé cómo diría, pero digamos que precisamente al lado del museo está el río Magdalena, cosa que es chévere y que resalta mucho, digamos, como los dos aspectos que yo podría resaltar de las expectativas y lo que vi. Bueno, sobre lo que menciona mi compañero, pues a mí también me gustaría resaltar el papel, o sea, sobre las expectativas, sobre los estudiantes. Tal cual como dice, pues nosotros íbamos pensando que íbamos a encontrar otro tipo de estudiantes, tal vez como el tipo de estudiante que posiblemente fuimos callados o que participaban, pero no tan participativos como lo eran ellos. Y de hecho me pareció bastante interesante el hecho de que nosotros hicimos pues eh,
unidades didácticas, hexágonos pedagógicos, matriz de actividades y demás con la finalidad de estar lo más preparados posible. Y pues es una experiencia pues bastante interesante el hecho de que pues tú preparas este tipo de cosas y al final de cuentas, al estar allá en el aula y al conocer un poquito más sobre los estudiantes, sobre su contexto, sobre los conocimientos que ellos tienen, que son amplios y son bastantes, el hecho de cambiar la actividad. Nosotros teníamos pensado hacer una cartografía entre capas, pero pues se notaba que ellos tenían como más ganas de expresar lo que sentían y de dónde venían y lo que sabían. Entonces al final pues sí se les enseñó a hacer una cartografía, pero pues se hizo un espacio de socialización en donde ellos nos decían como, mire, mi vereda queda aquí y lo que caracteriza mi vereda es esto, pero entonces también nos encontramos con una cruda realidad en donde pues a mí algo que me marcó fue un estudiante que me dijo, no, es que yo vivo en la vereda de La Plata, mirando en el mapa quedaba muy lejos del tesoro y le pregunto, oye, ¿y allá cada cuánto te tardas? A pie son 2 horas y hoy se me dañó la moto y me toqué volverme a pie. Eso fue algo como que, wow, no puedo creer que esto esté pasando, o sea, ¿en serio esto es posible? Y, y ya. Pues sí, yo creo que Ok. de verdad que las vías para llegar a la vereda, o sea, las vías allá, las vías del municipio son pésimas. Entre veredas son muy malas, la verdad, y pues digamos que, bueno, eso digamos que lo resalto luego, pero sí, lo que es mi compañera en cuanto a los estudiantes también me dejó bastante impactado. Son muy abiertos, son muy elocuentes, son muy participativos. Ok, sí, sobre eso, bueno, veo que destacan bastantes aspectos positivos de lo que fue la salida para ustedes, pero me gustaría que puntualicen en una sola cosa que haya sido lo que ustedes digan, wow, lo que más les gustó y asimismo, pues para hacer el contraste, por así decirlo, hacer las dos preguntas de una vez, ¿qué problemáticas pudieron evidenciar o qué fue lo que más les impactó pues negativamente, si se quiere, de la salida? Sí, lo que les gustó más y los que menos les gustó. Em, lo que más me gustó, lo que más me gustó, y bueno, yo creo que lo que más me gustó fue la hospitalidad de la profesora. Yo creo que ella nos abrió un espacio muy bonito que agradecer bastante. Yo creo que, pues como ella decía, cuando estábamos charlando, o sea, por lo general van muy poquitos eh, estudiantes allá, o sea, en la pandemia fueron muy pocas personas y que digamos que se puedan retomar esas dinámicas de que profesores de otros lados lleguen a la vereda para el colegio es muy importante, ¿no? Porque igual de una u otra forma ayudan a evidenciar las problemáticas precisamente del territorio, como decía. Más que nada lo que más me impactó fueron las vías de acceso entre veredas me dejó mal porque escuché una conversación, digamos, entre el director y otra persona que decían, a tal vereda ya no se puede llegar y el que llega simplemente le dicen, estamos regalando los bultos de plátano porque aquí se están perdiendo, si se los quiere llevar, lléveselos. Y nadie se los llevaba porque primero, ¿cuánto pesa un bulto de plátano, no? Y segundo, en moto, ¿no? Y segundo, pues, en trocha, en moto, con el lodo hasta las rodillas. No había manera, digamos, de dejar salir esa producción de plátano. Entonces, eh, que la profe, digamos, nos abra ese espacio me pareció muy lindo, además de que nos dejó hospedarnos en su casa, nos brindó ese espacio, nos permitió hacer uso de su cocina, de su baño, cosa que pues cualquier persona no hace, ¿no? Quedo muy agradecido con la profesora de verdad. Bueno, sobre lo que más me gustó, digo que fue el momento en el aula. Porque pues como ya lo había mencionado, iba con un gran temor que pues ya estando allá se desapareció y fue pues el momento de estar con ellos, compartir con ellos y de hecho pues me gustaría compartir en este espacio algo que me mencionó un estudiante, de hecho me lo escribió y dice, cuando nos mencionaron que ustedes vendrían al colegio, pues por mi parte,
No me imaginaba que sería algo así de divertido, y que ustedes fueran así de alegres y amistosos. Por un momento pensé que iba a ser una clase común y corriente. Nunca pensé que podría bailar, que podría divertirme, que me podía expresar libremente. Me sentí muy bien, contento, fue entretenido, fue un buen ambiente y estuvieron geniales más que todas las actividades. Por otra parte, el estudiante pues le pregunté que qué consejos nos daría a nosotros como profesores y qué esperaba eh, pues a futuro sobre este tipo de actividades. Y dijo, sí, la verdad yo quisiera que volvieran, que estas actividades fueran más seguidas. Y para mejorar, no, nada, casi todo estaba re bien. Entonces digamos que Qué es también muy bueno lindo. crear este tipo de vínculos con los niños. De hecho, pues en el momento en el que nos fuimos, este chico, Sergio, que tiene 15 años, se me acercó, me dio un abrazo y me dijo, profe, vuelva, no se olvide de nosotros. Entonces es como algo que toca a todo el ser y es, o sea, es emocionante y a la vez es triste. Bueno, por otra parte, sobre el contraste con lo educativo, pues siento que hay muy pocos profesores, que las garantías que tienen estos son muy pocas. De hecho, evidenciamos el accidente del profesor de informática. Y cuando yo le pregunté a la profesora Carolina que qué iba a pasar con esto, me dijo, pues nada, todos los niños del colegio se van a quedar sin clase de informática y un curso se va a quedar sin director de curso porque no hay profesores, porque de hecho también hablé con ella y ella me dijo que se fue a vivir cerca del colegio debido a una condición médica de ella que la afectaba del hecho de ser mujer y de estar subiendo la trocha, por decirlo así, de estar subiendo en moto supremamente rápido y digamos que este tipo de movimientos le generaban fallas en su organismo. Entonces es bastante eh, triste y pues digamos que a la vez genera pues un enojo pues pensar que este tipo de cosas sucedan, aún sucedan y que no se haga nada al respecto. Y pues también, digamos, me gustaría resaltar el comentario de mi compañera Oriana en el espacio de socialización. La ruralidad debe dejarse de romantizar y se debe accionar ante este tipo de situaciones. Sí, yo creo que este comentario es bastante acertado, ¿no? Que yo diga, es un territorio muy... También, digamos que no hay que invisibilizar, digamos, esas problemáticas, ¿no? También, digamos que una de las problemáticas que nos expresaban allá era una mina que estaba de manera ilegal, ¿no? Que estaba siendo explotada de manera ilegal. Nos expresaban que allá había un movimiento eh, en pro de lo ecológico muy fuerte, porque digamos que las concesiones que hacía el Estado para la minería era gigantesca, o sea, así, abarcaba un territorio muy, muy grande eh, eh, para extraer minerales de todo el municipio. Entonces, digamos que de una u otra forma las diferentes veredas han sido bastante guerreras, por así decirlo, en cuanto a oponerse a esas dinámicas de extracción minera. Yo creo que también otra problemática, además digamos de los profesores, es digamos como el plantel educativo, ¿no? Pues no sé, yo creo que estamos muy acostumbrados a ver megacolegios aquí en Bogotá, cosas así súper grandes, con aulas bastante grandes, escritorios pues, digo, sillas pues, normales, todo nice. Pero digamos que allá era un poco distinto, ¿no? A pesar de que, además de que digamos que de primero, si no estoy mal, de primero a quinto, eran todos en un mismo salón, si mal no recuerdo. Hola, me corriges si no es así. Em, los otros cursos, o sea, primero no había salones porque todos estaban en un mismo curso, no había profesores porque todos estaban en un mismo curso, ¿no? Y segundo, digamos que sí estaba de una u otra forma en un lugar poco visible. Sí me di cuenta que muchos llegaron en moto, muchos estudiantes llegaron en moto, llegaban en botas y se te llegaban a cambiar con zapatos.
cosa que nosotros no hicimos. Nosotros llegamos en botas, nos enlodamos y seguimos con los mismos zapatos. Entonces, eh, esas problemáticas yo creo que son importantes a resaltar a pesar, digamos, de lo bonito del territorio. Ok, muy interesante. Pues bueno, ya los he escuchado hablar como muchas cosas positivas acerca de lo que fue la experiencia en el escenario educativo y dando la clase en general, pero ahora me gustaría que también expresasen qué dificultades eh, se les presentaron, pues dando las clases que dieron. Supongo que dieron clases o hicieron actividades, bueno, no sé qué hayan hecho en sí, pero bueno, qué dificultades se evidenciaron en ese proceso. Ok. Bueno, yo no presenté muchas dificultades porque, como muchos saben, los que no, pues tuve un pequeño accidente, lo cual no puede hacer, no me permitió. Bueno, era una bobada, yo creo que era una bobada, pero en el momento, digamos que por la poca accesibilidad, casi me quedo sin pie. Me chusé con un alambre de púas. Entonces, si alguna persona que no sabe el contexto, ese es el contexto, si alguna persona que vaya a escuchar eso, en fin. Entonces, digamos que no puede, yo estaba trabajando, o sea, yo tenía mi trabajo con mi compañera Paula, y digamos que no la pude acompañar. Ella se unió el grupo con otros dos compañeros, y pues yo estaba esperando a que me llevaran al pueblo, y pues me metí al salón de un compañero que tenía grado 11. eh, Me le metí hacia la clase porque sí, me le metí hacia la clase y digamos que inicialmente, perdón, inicialmente lo vi un poco asustado, un poco serio. Entonces me le metí a la clase a Carlos, a compañero Carlos, y pues digamos que de una u otra forma, perdón, estoy enfermo, de una u otra forma, eh, mm, digamos que intenté hacer la clase un poco más amena, más dinámica. Problemáticas, no, como les digo, no viví muchas, pero digamos que la poquita experiencia que tuve en el aula me gustó mucho y espero de verdad poderla repetir. Bueno, sobre problemáticas, pues mi problemática está relacionada con lo que cuenta mi compañero David. De hecho, pues por las inseguridades que yo llevaba desde un inicio y tal vez un poco falta de confianza hacia mí misma, decidí unirme con mi compañero Iker y mi compañera Nicole. Obviamente, pues al estar con ellos aprendí bastante. De hecho, tuve la oportunidad de participar en los temas de ellos y a su vez anclar los temas de ellos con el mío. Pero pues cuando estaba en ese espacio no paraba de pensar que yo hubiera logrado desarrollar la actividad, nuestra actividad sola. Entonces pues me asusté un poco, pero pues después reflexioné y dije como, bueno, la verdad es que si me hubiera quedado con mi grupo en mi salón, lo hubiera podido pues desarrollar de una buena manera y hubiéramos podido haber hecho los mapas y demás, pero pues igualmente fue un espacio lleno de aprendizajes. De hecho, aprendí de mis compañeros, también aprendí de los niños. Estábamos con dos cursos, estábamos con 10º y 8º, y pues digamos que ese contraste fue bastante interesante. También digamos que entre las problemáticas está el hecho pues de llegar a la casa de la profesora Carolina, encontrarnos algo totalmente pues fuera pues de lo común, de lo que estamos acostumbrados, que es dormir en carpas afuera de la casa. Además de ello, pues encontrarnos en un hogar en donde pues no había agua, no había luz, no había señal. Entonces digamos que eso también pues genera pues cierto tipo de experiencias, ¿no? De hecho, yo era como la linterna de todos a la hora de cocinar y demás. También pues aprendí a cómo utilizar una estufa de leña. Fue bastante interesante, también digamos, o sea, como que cambia como la perspectiva de todo y sobrevivimos esa primera noche. De hecho, también es como el unirse con ese medio natural,
el entender que hay insectos, el entender pues de las arañas. De hecho, en la casa de la profesora Carolina se estaba formando un panal y es el hecho de dormir y que la abeja te haga tss ahí al ladito o que compartas con tus compañeros, socialices mientras antes de acostarse a dormir y empezar a pensar como en los insectos, en una cosa, pero pues también es pensar en los compañeros, porque pues digamos, yo tuve la fortuna de dormir adentro en la casa, mientras que yo sabía que afuera habían otras personas que posiblemente se estaban mojando. Entonces, digamos que fue una salida llena de experiencias gratificantes, muy buenas de hecho. Pero pues no podemos como decir que este tipo de cosas no pueden llegar a pasar. Y ya. Ok, listo. Entonces, otra pregunta que les tengo, ¿no? Bueno, digamos que yo soy una persona que, bueno, quiere ir al Líbano Tolima, pero no está totalmente convencido para ir, como que sí, como que no. Entonces, eh, ¿qué me dirían para visitar este territorio? ¿Cómo me motivarían para ir allá? Bueno, uy, animar a alguien a que llegue a un territorio como este es complicado porque pues somos conscientes de que no cualquier persona va a ir a meterse a un lugar de estos a enlodarse básicamente, ¿no? Entonces, creo que no cualquier persona, digamos, está dispuesta a ir a enlodarse, eh, meterse en un territorio como estos, si no es una persona que realmente está interesada, ¿no? Entonces, yo creo que lo animaría eh, a ver, ¿de qué forma lo podrían? Es que es complicado. Yo creo que se podría animar a una persona diciéndole que yendo a ese territorio va a conocer una ruralidad, una de las ruralidades de Colombia, que es una realidad muy cruda y que de una u otra forma lo va a hacer cuestionarse sobre lo que está haciendo y cómo está viviendo ahora. Y de una u otra forma le genera empatía y ganas de generar un cambio por las personas que viven en ese territorio. De una u otra forma, trabajar en pos de ello. Creo que de esta forma, digamos, intentaría motivarlo, animarlo a que vaya, a que abra un poquito los ojos, creo yo. Sigue, sigue, Erika. Ahora, pues si bien me gustaría preguntarle a mi compañero Eric que aprendió pues de este espacio de socialización, qué le ha parecido y pues qué le gustaría resaltar. Ok, bueno, eh, me parece un espacio de socialización muy chimba, ¿para qué? O sea, se nota que al parecer la experiencia fue muy bonita, sobre todo del caso de Paula me llevó mucho, pues, de alguna otra forma, cómo fue ese tránsito entre el sentirse insegura de quizás no poder hacer muchas cosas, ¿no? No solamente dar la clase, sino también yo personalmente también, porque físicamente no soy como muy hábil, ¿no? También tengo a veces esas inseguridades cuando voy a esos territorios de no, ¿será que voy a poder subir la montaña, ¿no? De si voy a poder em, caminar tanto, ¿no? Y eso a veces son cosas que sí desmotivan a hacer ese tipo de recorridos, pero se me hace muy valiosa la aportación que hace la compañera Paula en ese sentido de que una vez es cuando hace las cosas es que se da cuenta de que puede hacerlas, ¿no? Y eso también frente a la experiencia educativa y también el cómo eh, pues se presenta esa diferencia entre los estudiantes callados, por así decirlo, ¿no? Y un poquito fríos de la fría Bogotá y también cómo se presentan diferentes tipos de estudiantes en la ruralidad, ¿no? También esas comparaciones se me hacen muy valiosas, ¿no? Eh, yo no he viajado mucho realmente a estos territorios, así pueblos y
y que y lugares así como dice Jesús, a los que uno va a enlodarse, pero sin embargo, desde sus reflexiones me queda bueno, unas ganas de ir a ver qué tal, qué, qué dinámicas se gestan por allá y pues nada, la verdad sí, hasta me convencieron, entonces, muy lindo este espacio, entonces nada, chimba, para que se pegan a listo, conocer. ¿esperan Dale, algo Eric, más? muchas gracias. No. Entonces, bueno, para finalizar, eh, me parece prudente preguntarles, ¿quiénes salieron de Bogotá el martes y quiénes piensan que llegaron eh, del Líbano ahora? O sea, pues, sí, ¿cómo hago esa pregunta? Pero, mm, Bueno, yo creo que eso yo, estoy pues, entendido. sí, 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 la pregunta es entendible, creo. O sea, ¿quiénes salieron y quiénes somos? ¿En qué cambiamos, básicamente? Ajá, Eh, yo creo eso que, sí. yo creo que salió un Jesús, eh, pues, con unas expectativas, pues, un poco distintas, sin la claridad. Yo conocía, digamos, lo rural, ¿no? Pero no lo conocía tan así. Era muy distinto a lo que yo conocía, ¿no? Eh, digamos que esta zona de Nariño, pues yo la conozco. Y me lo imaginaba de una forma bastante similar, a pesar de que fuera, digamos, un territorio eh, distinto. Eh, pero no, yo creo que regresa, o soy ahora, digamos, como un Jesús con los ojos abiertos a las problemáticas que están en el territorio, que son muchas, que realmente no son pocas. Creo que o sea, sí cambié mi concepción con respecto a lo duro que le toca al profesor rural y a lo duro que le toca al estudiante en la zona rural para llegar al colegio. La, 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 la realidad es bastante distinta, es bastante dura. Creo que somos muy privilegiados al tener estas herramientas y estas facilidades de llegar a nuestros lugares de estudio, ¿no? Y a veces ni siquiera los apreciamos. Creo que eso me tocó mucho, el decir, hey, yo tengo la facilidad, aunque me demore cierta cantidad de tiempo, tengo la facilidad de irme en Transmilenio y ni siquiera mojarme. Y a ellos simplemente les toca es ponerse un par de botas de caucho y caminar con el lodo hasta las rodillas. Entonces, creo que regresó alguien con una perspectiva diferente de la educación rural. Y digamos que con la intención de poder aportar algo. ¿Y ya? Eh, bueno, el martes se fue una Paula que todo el mundo creo que conocía. Creo que esta salida generó muchos cambios en mí. De hecho, me gustaría como contar esta parte por medio de una anécdota. Ya volviendo pues para Bogotá, pues después de estar varios días sin señal, porque de hecho cuando nos quedamos en Villeta no tenía señal, sin poderme comunicar con mi familia, la cual pues se encuentra muy lejos, o sea, no era como que yo llegara a Bogotá y pudiera encontrarme a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos y contarles sobre lo que viví en la salida, que pues en el camino pues me cogió señal y mi madre me llamó, me preguntó que cómo me había ido. Y recuerdo tanto que le dije como, no sé por qué, pero pues este espacio que me permitió la universidad y esta salida me dio para abrir los ojos y entender que por primera vez en mi vida reconocí que soy una adulta. O sea, con 22 años reconocí que soy una mujer adulta, que tengo muchas capacidades, que soy una persona, llegué como una persona con más confianza
Y le comenté a ella una situación, y es que pues digamos con el profesor Byron hablábamos de que los profesores rurales tenían que sacrificar mucho. Entonces sacrificaban el hecho de estar con su familia, las comodidades y demás. Pero pues independientemente como de todos los desafíos y retos, como el estar sin internet, sin señal, sin luz, sin posiblemente un techo, el convivir con los insectos y demás, y el hecho pues de poder subir y bajar, que era algo que pues me tenía bastante preocupada y que lo logré, pues me di cuenta que me gustaría vivir más esto, que posiblemente en mi carrera va a haber un cambio y que me gustaría tenerlo. Y pues que pues bajo la reflexión y pues posiblemente pensarlo aún más y demás, me gustaría pues ser docente rural. De hecho pues familia no tengo acá ya en el país, por decirlo así, o pues sí tengo familia, pero pues por cuestiones de la vida ya me tocó desprenderme de ellos y pues siento que vale absolutamente la pena. Esos niños lo valen y un cambio en estos espacios lo vale y creo que tenemos una deuda con ellos y creo que esta salida puede de una u otra manera encaminar mi carrera como tal. Obviamente no es una decisión que tomé ni estoy tomando de un día para otro porque siento que debo prepararme para y que debo seguir recolectando experiencias como estas para ver si decido dar este rumbo. Pero por el momento la salida fue algo que me abrió los ojos y me permitió reencontrarme conmigo misma. Em, sí, es suficiente. Muchísimas gracias, compañero Eric. No, muchas gracias a Bueno, ustedes por la invitación y por hablarme de esa experiencia y bueno, que sumamente encantado con sus intervenciones. Espero que se repita y pues nada, gracias por todo. Vale, gracias. no, muchas gracias a ti, Eric, por acompañarnos, por escucharnos y demás. Y pues espero que muy prontamente te animes pues a acercarte a estas poblaciones. Realmente valen la pena. Y ya, eso sería todo por hoy.